Adicciones silenciosas. ¿Cómo romper el miedo entre familias y asegurarnos de que estemos recibiendo ayuda? En muchos casos, las adicciones son silenciosas, pero duelen. En este episodio vamos a hablar sobre esto, pero primero, aquí entre ellos y ellas, por favor, suscríbanse a nuestra página, síganos en las redes sociales. Wilfredo, vamos a hablar sobre este importante tema. ¿Cómo estás? Muy bien, listos y dispuestos para poder comenzar un nuevo episodio y en un tema muy interesante. Muchas familias de repente están viviendo silenciosamente adicciones, no solo en el papá, en la mamá, sino que también en los hijos o en personas que de repente viven en la casa y pueden contaminar el ambiente familiar con una adicción. Y ese tema es muy, muy importante. Sí. Las adicciones afectan a toda la familia, no solamente a uno. Voy a leer algunos datos, creo que son muy importantes antes de comenzar y guiar nuestra plática de este podcast. 1 de cada 10 adultos en Estados Unidos ha enfrentado una adicción seria de sustancias. El uso problemático del alcohol en jóvenes latinos aumentó el 22% después de COVID. Claro. Claro, sabemos que después... Porque en el COVID muchas, pero bueno, obviamente todos estuvimos encerrados por tiempos. Los jóvenes de repente también se vieron obligados a estar estudiando en casa, encerrados en sus habitaciones, y uno de los problemas de adolescentes en ese tiempo fue que no tenían convivencia con sus amigos, con sus compañeros de la escuela o con amigos de la escuela. Entonces, pasar encerrado provocó muchos problemas imagínate, en adultos, pero sí en adolescentes. Sí. Hay estadísticas que lo dicen. Sí. Y es que durante ese tiempo la gente, tanto adultos como adolescentes, no tenían más que hacer, encerrados en la casa. Entonces comenzamos con una cervecita, con un tequilita, con una bebida, ¿verdad? Entonces ya comienza una cada día y ya se hace una adicción. Sí, y lo que pasa es que muchos hogares, de repente también hay papás que tratan de esos que trabajan muchísimo, entonces en las tardes pasan y compran su seisito, su docecito, después se convierte en un 24, entonces se les vuelve un hábito común, no solo del fin de semana, sino que de todos los días. Entonces ese ejemplo es el que le estamos dando a nuestros hijos. Sí, claro, es que nosotros somos el ejemplo de nuestros hijos. Lo que hacemos nosotros, ellos lo van a imitar. Ellos lo van a hacer. Entonces, de repente, cuando son niños, imitan lo que los padres hacemos. Y cuando son adolescentes, ya no tanto imitan lo que los padres hacemos, sino que se dejan influenciar por los amigos o otro tipo de personas que los incitan a que tomen alcohol. Y el que toma alcohol, estamos hablando de, por ejemplo, el alcohol te lleva a otras drogas. Entonces, si de repente hay personas que empiezan con alcohol, el alcohol los puede llevar a la marihuana los puede llevar a sustancias como la cocaína, como el éxtasis, como otras drogas nuevas que han salido, pero definitivamente, si hay adicción a algo, eso puede ir creciendo. Claro. Mira, yo te voy a hablar sobre lo que he aprendido como educadora. Yo llevo más de 30 años trabajando en educación y he mirado de todo. Lamentablemente, hoy en día es demasiado fácil para nuestros jóvenes, cómo nuestros jóvenes pueden obtener alcohol y drogas. En muchos casos, la mayoría de los casos, creo que cuando hablo con estudiantes y les pregunto de dónde conseguiste, porque llevan el alcohol lamentablemente a la escuela, llevan drogas, etcétera, de todo he encontrado. Y cuando se les pregunta, la mayoría de las veces lo obtuvieron de su casa. Sí, claro. También algo que está pasando bastante es que los estudiantes, los jóvenes, le piden a un homeless, le dan dinero al homeless. ¿A cambio de que el homeless vaya y obtenga ese alcohol para ellos.
Entonces, eso lo miré bastante. Y lamentablemente en áreas de donde está nuestra comunidad, no sé si han observado, pero hay más licorerías, hay más lugares donde nuestros jóvenes pueden obtener alcohol. Es un problema muy, muy grave porque es muy, muy fácil. Una de las cosas también que he notado es que es muy, muy popular últimamente son las buzz balls. No sé si las conoces, pero si ven el porcentaje de alcohol es increíble. Precisamente ayer yo miraba eso en una fiesta y es una cosa así, redonda, y se la pasaron como 10 personas. Sí. Entonces, un momento de diversión se puede convertir en un momento en una adicción. Sí. Entonces, lamentablemente, todo ese tipo de cosas lo ven como una moda y la moda se convierte en una adicción. Claro. Como las personas que fumaban o fuman. Sí. El cigarrillo se convirtió en una adicción para muchísimas personas, pero era una moda que nació hace muchísimos años. Es que lo que sucede es que todos quieren pertenecer, todos quieren ser parte del grupo, todos quieren ser parte de la diversión, todos quieren llamar atención. Entonces, es lo que los estudiantes se refieren a ser cool, ¿verdad? Quieren ser parte del grupo, quieren ser cool. Pero ser cool significa de que vas a caer en una adicción permanente, silenciosa, permanente, que con el tiempo te va a llevar a estar en un abismo muy complicado. Sí. ¿Y sabías que para un adolescente, para un niño, para que su cerebro se pueda desenvolver, tarda 25 años? Sí, por ejemplo, científicamente y psicológicamente está estudiado de que el cerebro del joven empieza de los 25 años en adelante, ya es como que empiezan a madurar. Y maduran primero las mujeres que los hombres. Ahí tengo yo claro que decir sí. lo que es, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú no te puedes poner a discutir con un adolescente o discutir con un hijo que no ha cumplido los 25 años porque vas a estar equivocado, sí. Porque vas a no tener razón, porque vas a tener un conflicto. Después de los 25 años es cuando empieza a desarrollarse el cerebro y cuando empezamos a entender la realidad de las cosas y de la vida como son. Pero mientras tanto es una batalla en la que no les ganas. Sí. Es una batalla en la que no le ganas a nadie. Entonces, esas adicciones silenciosas dentro de los hogares muchas veces no se combaten por el miedo a un conflicto, por el miedo al rechazo, por el miedo a que de repente no vayamos a decir algo que vaya a afectarlos psicológicamente o emocionalmente o algo a nuestros hijos que los vayan a hacer caer en más adicciones. Y sabes, también es la vergüenza, que muchos sienten vergüenza. ¿Qué dirán? Sí, que van a decir, no, aquí no hay ninguna adicción, ni mi marido, ni mi pareja tiene adicción. O el que va a decir la vecina, qué va a decir la amiga, qué va a decir la abuelita, qué va a decir la tía. O sea, no importa, las adicciones son un problema y no solo hay adicciones de alcohol y drogas. Sí. No. Hay adicciones a muchísimas otras cosas que perjudican a una familia. A los videojuegos, al teléfono, apuestas, a la pornografía, a las apuestas. Hay muchas personas que yo también he sabido, he conocido, que son... han caído en el juego, han caído en esa gente que se va a los casinos cada fin de semana y que de repente ganan y piensan que van a ganar toda la vida, pero pierden. Conocí a una persona hace un tiempo que recibió terapia porque su problema de juego era muy complicado. Perdió casa, perdió carros, perdió negocios, llegó a tener 4 restaurantes. Wow. Y perdió todo por el juego. Pues qué triste que por las adicciones pierdes. Hay mucha gente que pierde no solamente su vivienda, pero pierde también su familia. Sus hijos, su esposa, su esposo. Yo cuando entré a la universidad, hace tiempo. Hace 3 años. Sí, ¿verdad? Hace 3 años. Había un señor que todos lo conocíamos como Sunshine. Y ese señor, al principio, pues siempre era un misterio, siempre estaba en la universidad hablando, diciendo diferentes cosas. Era un homeless, vivía allí en la universidad.
Pero, sin embargo, su historia de él, cómo se hizo homeless, era de que él había sido un abogado muy exitoso, ¿verdad? Muy exitoso, pero por la adicción al alcohol, a las drogas, él tuvo un accidente y perdió todo. Que su esposa, perdió a sus hijos, perdió su casa, perdió todo, y resulta que un señor súper inteligente, porque si tú tenías una conversación con él, Claro. todos sabían que, wow, Sunshine es súper inteligente, ¿de dónde salió este hombre? ¿Cómo terminó aquí viviendo en las calles, ¿verdad? Siendo homeless. Pues lamentablemente esa era su historia por las adicciones que él terminó perdiendo todo. Y lo que pasa que también con las adicciones, de repente yo creo que muchas personas al principio, creo que al principio nos enojaríamos si un hijo o un familiar entra y sabemos de que está en una adicción, que está en una adicción a la marihuana, que está en una adicción a las drogas, que está adicto al alcohol, de repente. Y yo creo que la primera sensación de un padre o de una madre o de un abuelo, lo que sea, es criticar y enfurecerse y enojarse en lugar de ver realmente que lo que está sucediendo es un tema en el que tenemos que buscar la posibilidad de poder empezar a ayudar. Pero cuando criticamos y cuando señalamos ese acto, en lugar de ayudar, estamos perjudicando aún más. Es cuando la gente de repente se esconde para tomarse una botella de alcohol, cuando de repente se esconde para fumarse un cigarro de marihuana, cuando de repente se esconde para meterse droga. Entonces, en lugar de ayudar, o entramos en un pánico a lo que pueda suceder, en lugar de poder decirle a esa persona, ¿necesitas ayuda? Porque también la aceptación es difícil. Claro, que una persona acepte es también un proceso sumamente difícil. Sí, es que entre ellos y ellas tenemos que apoyarnos, ¿verdad? Y también no cerrar esa puerta. Porque si ella o él, depende de quién tenga la adicción, comienza a juzgar, entonces ya cerramos esa puerta de la comunicación y de estar abierto a recibir ayuda. Mire, Yesenia, eso de recibir ayuda es la cosa de crear conciencia. No todas las familias, lamentablemente, tienen ese poder de poder analizar cómo trabajar una situación de estas. Principalmente porque a veces aquí, en los Estados Unidos, la mayoría de los padres, papá pasa todo el día trabajando. Llega a casa, calma su cansancio con una cerveza, se duerme y vuelve a la misma rutina al siguiente día. Y muchas veces no hay comunicación con los hijos de ningún tipo. La mamá pasa todo el día en casa porque no trabaja. De repente algunas mamás no trabajan fuera, pero trabajan dentro de la casa, pero pasan en la misma rutina en la que de repente viven haciendo lo mismo y no están pendientes de cuando sus hijos llegaron de la escuela, de cuando no están pendientes si el esposo llegó, está cansado, pobrecito, que se tome su chelita, su cervecita, o 2, 3, se vaya a dormir y descanse porque mañana es la misma rutina. Entonces, muchas personas o muchas familias no son conscientes de verdad de que eso puede empezar a crear una situación muy difícil dentro de un hogar. Sí, sí. Es que una adicción es un hábito continuo que no podemos controlar. Y para que se convierta en una adicción, comienza poco a poco, ¿verdad? Entonces, es muy importante comenzar a notar cuáles son las señales de eso. Como platicaste, quizás él o ella llega a tomar su cerveza o ella a tomarse su vinito, ¿verdad? Y ya comienza porque tuvo un día estresante y la manera de quitarse ese estrés, llegar, tomarse su bebida favorita, ¿verdad? Y ya si lo haces ya a menudo, ya el primer día, segundo día y sigues, entonces ya se hizo un hábito, algo de diario y también algo que le estás modelando a tus hijos, que la mejor manera de tratar ese estrés, de combatir el estrés o lo que estés pasando es tomándote. Y muchas personas creen que el hombre es el más propenso a ser adicto a alguna sustancia. Y no, las mujeres también. Cuando dijiste del vinito, yo conozco a una persona, a una mujer, que empezó a tomar vinito en las tardes después de trabajar. Y después de cierto tiempo se vuelve alcohólica.
Y Sí, eso sí. es un problema que la llevó a situaciones difíciles que se pudo controlar. Pero también para llegar al proceso de lo que acabo de decir de la aceptación es muy difícil. A mí lo que me gusta de alguna manera de este país es que no nos damos cuenta de que hay muchos programas de ayuda. Porque primero estamos y caemos en el problema antes de buscarle o ir buscándole soluciones a los problemas. Hay familias que también, como no son familias que han nacido acá, sino que son familias que vienen de otros países, de sus ciudades, de sus pueblos, de sus ranchos, como quieran llamarles. Hay personas que no tienen esa educación tal vez para poder saber cómo llevar este tipo de situaciones o que las ven normales porque se criaron y crecieron en ese tipo de ambiente. Bueno, porque miraron ciertos hábitos y era normal. Era Exactamente, que eran normal. normales. Entonces vienes a un país donde es más fácil obtener dinero y donde es más fácil dentro de todo. O sea, digo, es fácil obtener dinero porque tú puedes trabajar en cualquier cosa y obtienes un dinerito que de repente allá no puedes obtener fácilmente. Entonces, aquí obtienes un dinero fácilmente para comprarte 12, 24 cervezas, comprarte un cigarro de marihuana. Hay acceso a ese tipo de cosas. Entonces, la educación yo creo que es muy importante y muchas personas no saben que de repente en las escuelas existen programas de parenting, familiares, programas para familias, programas para que de repente también pueden haber papás o mamás que dicen, es que yo no sé cómo actuar, yo no sé cómo criar a estos niños, yo no sé cómo, no hacen caso, es que es la adolescencia, déjenlo, ya les va a pasar, es que son necios como su papá o son necios como su mamá, no entienden, o sea, no ese es el punto. Yo creo que hay programas de ayuda para padres que pueden guiarlos en Sí. cómo criar este tipo de Hay situaciones. sí, no, sí hay bastantes programas y ya que hablas de eso, el menos de 8% de los adolescentes y de adultos que tienen un problema de adicción reciben ayuda. Menos de Imagínate. 8% entre nuestras comunidades. Entonces, eso es menos de 10%, que es muy bajo, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante, primero creo, la aceptación, ¿verdad? Pero, y bueno, voy a regresarme un poco porque también es saber lo que es una adicción, saber reconocer cuáles son los síntomas, Los ¿verdad? síntomas ¿Qué ves? Si está durmiendo una persona más, un de lo normal. adolescente, ¿verdad? Entonces, como educadora, yo sí veo que un estudiante está durmiendo se está durmiendo durante el salón, esa es una señal. Si tiene los ojos rojos, Otra señal. le ha cambiado el color de la piel, es otra señal. Si de repente cambian como su forma de ser y están más agresivos, también es otra señal. Y no solamente es que estén consumiendo algo, sino que hay que ponerle también ojo a, en la adolescencia existe la ansiedad y la depresión. Sí. Y si ese joven, ese adolescente o preadolescente está durmiendo más de la cuenta, como dice Yesenia, o está encerrado demasiado tiempo en su habitación, es porque pueden pasar cualquier tipo de estas cosas. A veces los papás hacemos el ojo pacho o cerramos los ojos porque pensamos que nuestros hijos son unos santos. Y no. Los hijos dentro de la casa, yo siempre he pensado esto, los hijos dentro de la casa son una cosa y de la puerta hacia afuera no los conocemos. Sí. No sabemos con quiénes se juntan, no sabemos qué hacen, no sabemos para dónde van. Por eso es muy importante en casa buscar la manera como padres de poderlos preparar. Es que esa comunicación es muy importante y creo que muchas veces, especialmente con los adolescentes, porque no sabemos cómo navegar esa edad que es difícil. No sabes cuántas veces he platicado con familias, con padres que vienen, que he platicado con ellos, ¿verdad? Cuando encontramos drogas, cuando encontramos alcohol, cuando encontramos que lamentablemente les estamos llamando porque a sus hijos tuvimos que llevarlos al hospital porque tienen, están pasando una intoxicación. Sí, o sí. Que llegan los padres y dicen, es que no, está equivocada usted. Si mi hijo, si mi hija no tiene ese problema, Cerrados. aquí alguien más se lo dio.
porque mi hijo jamás ha hecho eso. Sí, buscamos culpables cuando no nos damos cuenta que dentro de la casa nosotros los padres somos responsables de las cosas que le puedan pasar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para educarlos, porque vivimos en la misma rutina y no estamos pendientes. Por eso dije hace un momento, las escuelas de diferentes distritos escolares de diferentes ciudades tienen programas de parenting, y los programas de parenting son simple y sencillamente para poder enseñarle a los padres cómo convivir con sus hijos, cómo si tienen problemas de enojo personal puedan ayudarse a ser personas más comprensibles, más pacientes con los hijos, más de buscar esa ayuda para una mejor comunicación. Si tú tienes buena comunicación con tus hijos, ya ganaste muchos puntos. Eso es súper, súper importante. Sabes, también vamos a hablar un poco sobre la facilidad, no solamente en casas, también, pero también la facilidad de poder comprar drogas en las redes sociales. Yo he aprendido de mis estudiantes, ¿verdad? Y cómo consiguen las drogas. Por Instagram, por las redes sociales, ya tienen diferentes emojis que utilizan. Sí. Y también, y es una transacción que no necesitan ni traer dinero, ya lo pagan por su teléfono. Y he tenido casos donde me han platicado, he mirado, he observado que pasa alguien y nomás se los da porque ya saben este carro, esta hora, o caminando por las aulas del salón, de la escuela, que pasan, en veces pasan una mochila de estudiante y ya dieron las drogas, pasaron la botella. Muy, muy triste de todo. Lamentablemente me ha tocado mirar de todo y me da a mí una tristeza mirar a un joven adolescente que desde temprano que llega a la escuela y ya está. He encontrado estudiantes ya borrachos que no pueden hablar porque ya llegaron tomados o marihuanos o intoxicados de algo. Entonces es muy, muy triste ver que una adolescente en una edad tan temprana ya tiene un problema de adicción. Sí, y como tú decías hace un momento, los padres los primeros que buscamos es la culpabilidad en otras personas antes que en la responsabilidad en casa, o quien realmente tiene la culpa compartida también son los hijos, porque son los responsables de decir. Yo creo que a los hijos desde la niñez hasta la adolescencia hay que enseñarles asertividad, la asertividad de decir no, aprender a decir no. Muchas veces a los seres humanos nos cuesta decir no. Sí. Adolescentes, adultos mayores, como sea, la asertividad es un tema que muchas veces es bien difícil en un ser humano. Sí. Pero si le enseñamos a los hijos a ser asertivos al hecho de decir no, pero que eres un tonto si no lo haces. No, yo no soy ningún tonto tú que lo estás haciendo. Entonces, enseñarles esa asertividad del hecho de aprender a decir que no. Sí, porque sabes, cuando una persona, tanto adulto como adolescente, cae en una adicción, es que en realidad tiene sufre problemas de autoestima. Claro. ¿Verdad? Porque si tiene que enfocarse y puede permitir que alguien lo ofrezca y caiga en eso, quiere decir que no es lo suficientemente fuerte y seguro de sí mismo para decir, ¿sabes qué? Esto no es bueno para mí, no gracias, y nada pasa. Mira, yo tengo la oportunidad de convivir con una persona que es muy querida dentro de la comunidad, que hace mucho parenting en bastantes distritos escolares dentro del área y también fuera. Y yo he sido partícipe de estos parenting durante 5 años, un poquito más de 5 años. Y en la pandemia se creció más porque empezamos a hacer parenting a través de la plataforma de Zoom. Y yo me he dado cuenta, por ejemplo, este psicólogo ha graduado más de 100,000 papás en parenting en 23 años. Y me he dado cuenta de padres que de repente son bien renuentes a este tipo de situaciones, más los hombres.
Y dice, no, yo no necesito que nadie me venga a decir nada, yo no necesito que a nadie me diga cómo educar a mis hijos. Pero en estos talleres, y estoy hablando de esto porque si usted tiene la oportunidad, madre o padre de familia que nos está viendo a través o escuchando a través de este podcast, si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de escuchar Escuela para Padres, Academia para Padres o Parenting, sí, el famoso Parenting, tómenlo. Son 8 clases, son 8 semanas en algunos casos, en otras son 6 semanas, una vez a la semana, donde hablan temas como las adicciones, las drogas, cómo criar hijos exitosos, cómo podemos ser mejores padres, cómo controlar el enojo, la ira, cómo podemos salir de una depresión como padres para poder ayudar a nuestros hijos, cómo nos podemos educar para ayudarles a hacer las tareas, cómo podemos levantar el autoestima para poder ayudarles a nuestros hijos. Entonces yo he visto padres que llegan el primer día o la segunda semana, pero al finalizar las 8 semanas de los talleres, esas personas están completamente transformadas, sí, y agradecidas con este tipo de programas. Es que ese tipo de programas empoderan. Claro. Capacitan, informan. Entonces, cuando la información es clave, si tú eres un padre, esposo, esposa, pareja, adulto, entre más informado, más capacitado, más seguridad tienes de poder controlar ese tipo de problemas, de poder platicarlo y poder ayudar a tus seres queridos y ayudarte a ti mismo también. Y uno de los problemas grandes es que muchas veces los padres de nuestra generación muchos padres han sido maltratados por sus padres, han estado en circunstancias totalmente diferentes y entonces buscan en algún momento determinado el refugio en esa parte de decir, es que a mí me trataron así, es que yo fui así. Pero quiero decirles una cosa, todos tenemos el derecho y el deber y la obligación de romper el patrón que traigamos, claro, para que a nuestros hijos los tratemos de una manera diferente. Sí, sí. Pero muchos papás no. Muchos papás se van por esa línea de no, es que yo fui maltratado, yo aquí, yo allá, me justifico, tengo razón de ser un borracho, tengo razón de ser un adicto. Entonces, dile algo a tus hijos, es que no puedo, no tengo la calidad moral para poderlo hacer. No, busquemos ayuda. Sí, y la ayuda es importante en familia. Sí. Y creo que ese problema toma gran parte la inseguridad. Si tú no estás informado, y regresamos a poder capacitarnos, a poder tomar un curso, a poder leer, ¿verdad? Informarnos, porque entre más informados y capacitados estamos, entonces mejores decisiones podemos y por ejemplo, tomar. Lo que nosotros hablamos aquí, nosotros no somos expertos en los temas, no podemos decirle a una persona cómo actuar, pero sí conocemos y sabemos de las situaciones. Entonces, también otra de las cosas que son un poco complicadas es cuando le dicen a alguien, busquen ayuda a un terapeuta que les puede ayudar en familia, alguien que les puede ayudar a sus adolescentes, un terapeuta. Pero lo primero que la mayoría de latinos dice es que ¿cómo voy a ir donde un psicólogo? ¿Por qué voy a hacer que un psicólogo trate a mi hijo si no estoy loco o no estoy loca? ¿Cómo voy a ir yo? No, señores, la psicología no es tratar locos. Ni tan siquiera la psiquiatría me atrevo a decir de que es tratar locos. Simplemente es una forma de ayudar a una persona a que pueda estar bien para poder ayudar a su familia, para poder ayudar a sus hijos, para que se sientan bien. La psicología es una cosa que ayuda definitivamente a poder encontrar una línea en la que podamos estar bien nosotros mismos para poder estar bien con otras personas. Sí. Creo que todo comienza con las relaciones entre ellos, ellas y los hijos, ¿verdad? Es muy importante. Entre mejor relación hay, más fácil es de poder hablar, de notar las señales, pero también de poder de estar abierto a recibir ayuda. Entonces, creo que es muy importante trabajar en esa relación. Y si no saben cómo trabajar y necesitan ayuda porque la relación no es muy buena, no hay comunicación, entonces recibir ayuda, pedir ayuda, informarse en la escuela, si es el adulto, si es el papá, si es la mamá, para trabajar en la relación, porque es más fácil
recibir ayuda con una persona cuando tú te sientes que esa persona te está ofreciendo la ayuda, te está ayudando porque viene de un buen lugar o no porque te está criticando o porque piensa que es superior o porque quiere controlar, porque muchas de las veces es que me quieres controlar. No. Estoy notando que estás tomando demasiado, estoy notando que todos los días estás fumando y en veces fumando en frente de los hijos, ¿verdad? Entonces es muy importante, pues creo, trabajar en la relación entre ellos y ellas, y también cuando están separados, mucho más importante también poder tener una buena relación para platicar. Eso de las separaciones también es complicado porque muchas mujeres, y la mayoría de mujeres lo hacen, la mayoría de mujeres lo hacen, no estoy diciendo que todas, la mayoría de mujeres cuando se divorcian quieren divorciar a los hijos de los papás. Y eso es un gravísimo error. O no les quieren permitir que los vean. Eso es un gran error. Para mí es un gran error porque la comunicación de los papás son papás de esos niños. Sí, sí, sí. Y de repente las mujeres dicen, no, pues no los vas a ver este fin de semana o no los vas a ver porque no has pagado la manutención. Eso a mí me parece muy mal. Porque lo que están haciendo es alejando más al sinvergüenza. Bueno, pero Wilfredo, sucede de los dos lados, no solamente las mujeres. Sí, pero te digo de que la mayoría son mujeres porque en cualquier parte del mundo, por ley y no sé, por la sociedad, los hijos se quedan con la mamá. Entonces yo creo que en lugar de correr al hombre o a la mujer de irresponsabilidades, lo que tienen que hacer es decir, momento, nosotros nos separamos, nosotros nos divorciamos, pero tenemos algo en común que son nuestros hijos y debemos educarlos juntos, debemos no hablar mal uno del otro con ellos. Esas cosas me parecen a mí muy importantes. Sí, claro. Siempre al final, especialmente cuando hay una adicción, es muy importante. Si la relación, si no pueden platicar sobre lo que está pasando, entonces, ¿qué va a pasar con el hijo? Mira, pues más y más se va a hundir en esa adicción. Si de por sí una separación afecta a un hijo, una separación afecta a los hijos. Sí, claro. Entonces, si una separación afecta a los hijos, ¿cómo les vamos a dar más problemas a los hijos si los papás dentro de eso no se unen para poder criar a sus hijos? Sí. Y para poder trabajar cuando hay una adicción, ¿verdad? Sí, no me la vayan a mentar en el podcast por lo que dije, pero es que es la verdad. Muchas veces las mamás prohíben ver a los hijos, entonces están incentivando a un huevón, la verdad, a que se aleje de sus hijos con el pretexto ese de, pues a mí no me dejan verlos. Entonces ya es una irresponsabilidad grande donde quienes vamos a afectar en algún momento determinado es a los hijos. Los problemas maritales y los problemas de separación son aparte. Y de repente ya es la culpa de la mamá porque dicen, no que es la culpa de la mamá. Porque él dice, es la culpa de ella porque yo ya me... la mamá le dice al papá, oye, me gustaría que corrigieras a fulanito porque está yéndose por un camino equivocado. El otro día le encontré un cigarro de marihuana, el otro día le encontré que vino borracho, necesito que hables con él. Entonces viene el papá y dice, ay, hijo, no te preocupes, yo a tu edad también hacía lo mismo. Eso es una irresponsabilidad muy grande. O de repente pasan esas cosas y en lugar de ayudar a un papá, dice, es tu culpa. A saber cómo lo estás criando en la casa, como yo ya no estoy en la casa, a saber cómo estás criando a nuestros hijos. Bueno, Wilfredo, ese va a ser otro podcast. Pero tengo razón que son parte de adicciones también este tipo de situaciones. Bueno, claro. Son adicciones que vamos a seguir platicando. En este podcast nos enfocamos sobre adicciones, de alcohol, adicciones de drogas, ¿verdad? Al juego, hay otro hasta tipo de el teléfono, adicciones. hay muchos tipos de adicciones. Sí. Pero es muy importante para resumir, ¿verdad? Resumir nuestro podcast. Muy importante trabajar en la relación, ¿verdad? Para asegurarnos de que estemos informados, de que podemos trabajar juntos entre ellos y ellas, ¿verdad? De capacitarnos, que tengamos la información que necesitamos de cuáles son las señales, qué es lo que necesito, qué necesito o qué veo cuando hay una adicción que es preocupante, ¿verdad? Cuáles hábitos son importantes de prestar atención. También dónde están consiguiendo y cómo puedo y cuáles son los recursos que hay en mi comunidad
de cómo recibir ayuda. Es muy importante. Y también algo importante, rapidito, la situación actual que se está viviendo también es de ponerle ojo, porque muchas personas van a estar en casa encerrados, entonces se puede crear también alguna adicción en la familia, en el papá, la mamá, en los hijos. La ansiedad, la depresión puede llevar a adicciones. Sí, claro que sí. Por favor, compartan este podcast, compártanlo, suscríbanse a las personas que no se han suscrito, denle clic a la campanita para que puedan recibir notificaciones de programas nuevos. Y pues lo más importante es que en la descripción de este video también ustedes van a encontrar números de teléfono de lugares para algunos recursos de ayuda, ¿no? Sí. Para las personas que lo necesiten. Este podcast también es para eso, no solo para informar, no solo para conversar de temas comunes, sino que también buscar la manera de que ustedes puedan recibir la ayuda que necesitan. Gracias, Wilfredo. Gracias. Continuamos. En ellos. Entre ellos y ellas.